cáncer de mama HER negativo, receptor de estrógeno positivo, receptor de progesterona positivo, paciente de 43 años, postoperada, ganglios libres de células malignas, Ki67 del 20%, me quieren poner quimioterapia, radioterapia y luego medicación por 5 años. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el cáncer tiene un propósito y no es algo sin sentido, sino que es algo significativamente biológico y adaptativo y que está en coherencia y en orden con lo que estás viviendo. Cuando recibís un informe que dice HER2 negativo, ¿sí? RE positivo, RP positivo, Ki67 20%, ganglios libres, y propuesta de quimioterapia, radioterapia y luego medicación por 5 años, lo primero es entender qué es lo que está describiendo la medicina convencional, ¿sí? Y después vamos a lo biológico y a lo que realmente interesa. HER2 negativo significa que el tumor no está sobreexpresando el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, y es un receptor proteico. Cuando hablamos de RE positivo y RP positivo, indican que son células tumorales que tienen receptores para estrógeno y tienen receptores para progesterona, ¿sí? Es decir, que son sensibles a estímulos hormonales, ¿está? Y cuando hablamos del Ki67 del 20%, eso está expresando que aproximadamente el 20% de las células están en división, ¿sí? Lo que eso lleva, digamos, a interpretar el índice de proliferación, digamos, que es intermedio, ¿sí? Y cuando el informe habla de que los ganglios están libres de células malignas, de que sabemos que no existe la malignidad, desde la oncología se entiende como una ausencia, digamos, de diseminación detectable, ¿sí? Pero desde el enfoque biológico, que es lo que verdaderamente nos interesa, es importante aclarar que no existe una malignidad, no existe la malignidad a nivel moral en la biología, en la naturaleza, ¿sí? Sino que hay una mitosis acelerada dentro de un programa biológico con un sentido biológico determinado, ¿sí? Y que los ganglios linfáticos no son depósitos de enfermedad, sino que son filtros y son puntos de control del sistema linfático que, digamos, en la fase de reparación de un programa biológico pueden inflamarse porque están recogiendo y están depurando todos los restos celulares que se generan durante un proceso de reparación, ¿sí? Y a partir de esa caracterización convencional se indican tratamientos que buscan, digamos, destruir células que se están dividiendo de forma rápida, ¿está? Por lo tanto, el tratamiento oncológico busca irradiar tejidos o bloquear estímulos hormonales, pero más allá de estas clasificaciones bioquímicas, lo verdaderamente importante y central acá, desde la mirada biológica, es comprender qué tejido mamario reaccionó y por qué está. Porque, a ver, el cáncer tiene un sentido biológico, tiene un propósito, ¿sí? No es algo que aparece de la nada, sino que es un recurso inteligente de adaptación, ¿sí? Y si el tumor es glandular o lobular, hablamos de que creció la glándula mamaria y eso está asociado a un conflicto de preocupación en el nido, donde ese crecimiento se produce durante una fase activa, durante una fase de estrés, como un intento de poder nutrir y de poder proteger mejor a la cría o a ese integrante del nido que está en peligro, ¿sí? Y en fase de reparación va a aparecer una tuberculosis a descomponer y a degradar todo ese tejido que aumentó en la fase activa. Y si el carcinoma es ductal, si el cáncer es ductal, hablamos de que acá se adaptan los conductos mamarios y eso está vinculado a un conflicto de separación o de querer separarme de alguien y no puedo, ¿sí? Entonces, durante la fase activa hay ulceraciones microscópicas para poder facilitar el drenaje de la leche y que no se congestione en la mama, ¿sí? Y en la fase de reparación, cuando aparece, es cuando aparece la proliferación celular, ¿sí? A cicatrizar esas microulceraciones que se produjeron en los conductos galactóforos, ¿sí? Por eso, a ver, más allá de las siglas y de los porcentajes, acá lo esencial y lo importante
es entender, es identificar el conflicto biológico, ¿sí? En qué fase está el organismo y si ese conflicto verdaderamente está resuelto. Porque el cuerpo no actúa al azar, el cuerpo no se equivoca, sino que responde de manera coherente a cómo percibís tu realidad, ¿sí? Y comprender eso permite salir del miedo, evitar recaídas conflictuales y entender que el organismo despliega sus propios mecanismos de adaptación y de reparación cuando tu biología percibe que hay una necesidad biológica insatisfecha. Por lo tanto, más allá de todas estas clasificaciones que derivan de la medicina convencional y de la oncología, lo importante entender es que el cáncer no es algo que viene a perjudicarte, sino que es un recurso, ¿sí?, netamente inteligente, con un propósito específico que es adaptarte a esa situación que viviste, ¿sí? Y esa situación siempre se dispara y siempre se desencadena después de un DHS, después de un shock biológico, donde percibiste una preocupación o donde percibiste una separación o que te arrancaron a alguien del pecho o que te querías separar y no podías, ¿sí? Por lo tanto, tenés que estar netamente tranquila de que acá la enfermedad no viene a perjudicarle la vida a nadie, sino que es un recurso profundamente inteligente y diseñado para ponerte o posicionarte en un mejor lugar frente a esa necesidad que se vio insatisfecha, ¿sí? Una vez que salís de la fase de adaptación, el cuerpo necesita reparar esos tejidos, ¿sí? Y una vez que pasás esa segunda etapa de la enfermedad, que es la reparación, tu cuerpo retoma el equilibrio, la homeostasis y volvés a la normotonía, ¿sí? Por lo tanto, el cáncer es un programa biológico, sumamente inteligente, ¿sí?, que ya tiene preparado la biología en el código biológico y en la memoria celular, ¿sí?, para reaccionar, ¿sí?, frente a una percepción determinada, ¿sí? Entonces, lo importante acá es identificar esos conflictos, no volver a recaer en esos conflictos, poder resignificarlos y punto, ¿sí?